Hola, buenos días a todos. Como os ha comentado Víctor, vamos a ver un poco las características de esta nueva ley de impulso de los planes de pensiones de empleo que ha sido regulada recientemente. En esta ley de impulso nos introduce modificaciones en la ley que ya conocemos de planes y fondos de pensiones. Crea dos figuras nuevas que vamos a analizar, ¿vale? Vamos a ver, aparte de este capítulo nuevo con estas dos figuras nuevas que vamos a desgranar, hay otros artículos que modifican de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. También vamos a analizar las modificaciones que ha implementado en la Ley de Seguridad Social, así como en el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Esto es un aula de formación, con lo cual sí que me gustaría que en la medida de lo que consideréis oportuno vosotros, no solamente yo esté aquí contándoos qué es las características de la ley de impulso, sino que si tenéis alguna objeción, algún comentario, algo que os parezca que estáis un poco discrepando de lo que yo estoy diciendo, pues que lo comentéis y así podemos hacer un diálogo entre todos, ¿vale? Esta nueva ley de impulso lo han sacado a través de la ley 12/2002, donde os comentaba, han incluido un capítulo nuevo en la ley de planes y fondos de pensiones. Sí que han sacado lo que llamamos un reglamento exprés, pero es más para poner en marcha la organización de dos comisiones que van a ser el órgano de control de estos dos elementos nuevos que vamos a ir analizando. Modifica la ley de planes y fondos de pensiones y algún artículo del reglamento de planes y fondos de pensiones, ¿vale? En el reglamento de planes y fondos de pensiones solamente hay una referencia a un artículo concreto. Sí que está previsto que para la primavera que viene se haga un repaso donde se incluyan algunos aspectos de esta modificación de la ley de impulso de planes de pensiones de empleo, y lo que quieren hacer también es un repaso a todo el reglamento para mejorar algunas de las cosas que hay ahora. Todavía están en estudio, está previsto que ya por la primavera o así salga. Pues vamos a comenzar. Mi idea es ver lo que dice la ley de impulso de planes de fondos de pensiones y compararlo con los planes que tenemos en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir empezando a desgranar lo que dice la ley de impulso, empezando desde la constitución de un fondo de pensiones y comparándolo con lo que tenemos en la actualidad. Tenemos que que a partir de ahora lo voy a llamar simplemente Fondo de Empleo Público, ¿vale? En el Fondo de Empleo Público empezamos por la constitución de un fondo de pensiones, porque es lo primero que tenemos que tener encima de la mesa. Entonces, el promotor de este fondo de pensiones, que le llaman Fondo de Empleo de Promoción Pública Abierto. Este tipo de fondos, el promotor va a ser el Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones, ¿vale? Y lo va a hacer a través de lo que van a llamar una comisión promotora y de seguimiento. Por supuesto, tiene que contar con la colaboración de una entidad gestora y una entidad depositaria. ¿Qué es lo que teníamos ahora? La constitución de un fondo de pensiones, el promotor era normalmente la entidad gestora y se ponía a disposición de los potenciales partícipes. Por supuesto, siempre tiene que haber una entidad gestora y una entidad depositaria. Este Fondo de Empleo Público nace como un fondo de empleo y nace ya abierto. Recordemos que un fondo de pensiones abierto es aquel en el que admite que otros fondos de pensiones y otros planes de pensiones cojan su patrimonio e inviertan en este fondo. Y este Fondo de Empleo Público ya nace con esa característica. Los fondos de pensiones que tenemos en la actualidad normalmente son cerrados, tienen posibilidad de transformarse en abiertos y poder hacer esto mismo que estamos diciendo, que otros fondos y otros planes integren en este fondo. Pero nacen cerrados, mientras que el fondo público ya nace abierto y con esa peculiaridad. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver qué órganos de control tienen estos fondos de empleo público. Han creado o van a crear, mejor dicho, ya prácticamente han creado una comisión promotora y de seguimiento que va a estar compuesta por 9 miembros. 5 personas del Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones. Una persona del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
una persona del Ministerio de Trabajo y Economía, una persona del Ministerio de Transición Ecológica y una persona del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esos son la composición de esta comisión promotora y de seguimiento. Esta comisión promotora y de seguimiento creará o sacará a la luz una comisión de control especial, ¿vale?, que va a estar formada por 4 personas que van a nombrar las organizaciones sindicales, 4 personas que van a nombrar las organizaciones empresariales y 5 personas del Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones. Mientras que nuestros fondos de pensiones en la actualidad pues tienen una comisión de control del fondo que va a estar integrada, está integrada por representantes de los planes. Si es un fondo mixto, pues en el sentido de que tiene varios planes integrados, lo normal es que exista 2 personas que representen a cada uno de los planes y así se forma la comisión de control del fondo, de los fondos que tenemos en la actualidad. Estos fondos de empleo público no nacen con una representación de los planes. Estos órganos de control son ya creados por las administraciones públicas, ¿de acuerdo? La duración de estos órganos de control. El fondo público, la comisión promotora y de seguimiento, no sabemos qué duración tiene, al menos en la ley no lo refleja, mientras que la comisión de control especial sí que va a tener una duración de 6 años. Por contra, nuestras comisiones de control que conocemos en la actualidad tienen una duración de 4 años y realmente sus miembros se van renovando en la medida en que las comisiones de control de los planes renuevan sus cargos. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones tienen estos órganos de control? Tenemos que la comisión promotora y de seguimiento es el órgano que representa a la Administración para la constitución de estos fondos de empleo público, va a seleccionar a la entidad gestora y depositaria, va a establecer un marco común en el tema de las inversiones, va a representar al fondo mientras no se nombre la comisión promotora, la comisión de control especial, puede llegar a disolver el fondo, velará, por supuesto, por el funcionamiento y que se cumpla la política de inversión de esos fondos y nombrará las comisiones de control especial. Por contra, la comisión de control especial de este fondo de pensiones viene a tener las mismas funciones que tienen las comisiones de control de los fondos en la actualidad, ¿vale? Damos un repaso a lo que tenemos como comisión de control del fondo. Daos cuenta que acabamos de decir, un fondo de pensiones de empleo público es como va a tener como 2 comisiones. La comisión promotora y de seguimiento, que va a velar un poco por lo que hace la comisión de control especial, y esta comisión de control especial que tiene las funciones de los fondos de pensiones de la actualidad. Es supervisión a la entidad gestora, entre otras cosas, control de la solvencia del fondo, control de lo que se viene haciendo en los planes de pensiones, tienen la representación del fondo, examinan la gestión de la entidad gestora, aprobarán las cuentas, establecerán los criterios de la política de inversión, va a hacer con la entidad gestora, creará la política, el documento de política de inversión del fondo, va a ser oída en el caso de externalización de las entidades gestoras. En principio, todas esas funciones las va a tener también la Comisión de Control Especial. La ley del Fondo Público de Empleo lo que sí que pone encima de la mesa la necesidad de que estos órganos de control tengan representación de género, es decir, tiene que haber un 40% de hombres y mujeres. Los fondos de pensiones nuestros ahora no tienen esa obligación. Podríamos tener o avanzar en esa situación, pero desde luego en el Fondo Público de Empleo sí que existe esa obligación ya. Vamos a ver un poco el régimen financiero de estos fondos de empleo público, ¿vale? Tenemos que la Comisión de Control Especial va a fijar la estrategia de inversión, pero para todos los fondos que vayan a crearse, no uno a uno, como tenemos nosotros en la actualidad, sino esta Comisión de Control Especial lo creará esa estrategia de inversión para todos los fondos de empleo público
que se creen. Va a elaborar, junto con la entidad gestora, los principios de la política de inversión y en la elección de activos pues, se tendrá que tener en cuenta criterios de riesgo, de rentabilidad y se tiene que tener en cuenta también el impacto social y medioambiental. No se podrá invertir en paraísos fiscales, lo pone así expresamente la norma, entiendo que nuestros fondos tampoco podrían invertir en paraísos fiscales y tampoco se va a poder invertir en aquellas empresas que hayan cometido delitos laborales y socioambientales en los 10 años anteriores a que se quiera realizar ese tipo de inversión. Son características que vienen así ya reguladas en la ley. ¿De acuerdo? Entre nuestros fondos de pensiones en la actualidad, pues establecen los principios de la política de inversión, sus criterios de inversión, pero lo establece cada fondo como suyos. ¿De acuerdo? Mientras que aquí en estos fondos de empleo público, estas comisiones, en principio, lo hacen, esos criterios de inversión, lo hacen para todos los fondos que se vayan a crear. Sigamos adelante. ¿Cómo se va a nombrar la entidad gestora y depositaria de estos fondos de pensiones y sus posibles renovaciones? El nombramiento de la entidad gestora y depositaria será por concurso público. Se van a crear unos pliegos de condiciones que las gestoras tienen que aceptar, obviamente. Se va a crear una plataforma común en la que están obligadas a intervenir tanto la entidad gestora y la entidad depositaria según se establece en la norma. Esa plataforma común, el propietario va a ser el Ministerio de Integración y Seguridad Social. Se está trabajando en ella junto con las entidades gestoras, entidades depositarias y el Ministerio para su elaboración. Se va a tener distintas fases. En la actualidad se está en la fase inicial de esta elaboración. Se está trabajando. Va a consistir en esta primera fase única y exclusivamente en poner encima, para que los partícipes y beneficiarios vean los movimientos que tienen en estos planes de empleo. La plataforma solamente es para estos fondos de empleo público y el plan de pensiones que se crea de estos fondos públicos. Nada más. ¿De acuerdo? O sea, nuestros fondos de pensiones de empleo seguirán nuestros partícipes y beneficiarios viendo su información a través de las webs que tengan las entidades gestoras o de la información que se le va a mandar. Pero en la plataforma solamente va a estar incorporado los fondos públicos de empleo y este nuevo plan que han creado, el plan de pensiones simplificado, que no lo había comentado hasta ahora. ¿De acuerdo? Como os decía, en esta primera fase lo único que va a haber es que los partícipes y beneficiarios puedan ver sus movimientos, para lo cual se está pensando, se está diseñando cómo las entidades gestoras van a dar traslado a esta plataforma esa información. Con posterioridad pues, se piensa que esta plataforma pueda ser totalmente operativa. Al final de ello, aparte de operativa, es decir, que los partícipes y beneficiarios puedan, a través de ella, gestionar sus aportaciones, incluso sus prestaciones. También se piensa en que puede llegarse a servir de plataforma también de conexión con la Dirección General de Seguros para para facilitarle a este organismo toda la documentación que nos viene pidiendo ahora. También va, por supuesto, el propietario de la plataforma es el Ministerio, con lo cual el Ministerio tendrá acceso a determinados datos para generar estadísticas que puedan servir al Ministerio y a la Dirección General de Seguros. Por contra, las entidades gestoras en la actualidad pues tienen las web donde se pone de manifiesto o donde se enseña a los partícipes y beneficiarios los movimientos para los planes de pensiones de empleo y fondos de pensiones de empleo que tenemos en la actualidad. Y, por supuesto, en las webs de la entidad gestora se verá igualmente toda la información y movimientos que pueden derivar de estos fondos de empleo público y de este plan de pensiones simplificado que se pueda crear. ¿De acuerdo? Estos órganos de control pues, pueden optar también por sustituir a la entidad gestora y depositaria en el momento que pueda haber algún cambio en los contratos.
Hay una peculiaridad que pone la norma y es que estos fondos de pensiones de empleo público, llegado a un determinado momento, deben de tener un determinado patrimonio. Se supone que en el reglamento, cuando lo saquen, determinarán qué de patrimonio es el que van a tener estos fondos de pensiones. En teoría, si no se cumple ese patrimonio, los planes de pensiones que están integrados en ese fondo de empleo público deberían movilizarse, ¿vale? Y ya se verá a ver cómo lo pueden hacer. Por supuesto, nuestros fondos de pensiones ahora puede tener el patrimonio que se considere necesario en virtud de las inversiones o los principios de la política de inversión, pero eso no obliga a los planes a movilizar en ningún momento. Y, por supuesto, la sustitución de la entidad gestora y depositaria pues, es un acuerdo que puede tomar la Comisión de Control del Fondo en la actualidad. ¿De acuerdo? Las cuentas anuales. En un fondo público de empleo, lo mismo que en un fondo de pensiones en la actualidad, el primer paso es la formulación de cuentas ante la entidad gestora. Eso no se puede evitar. ¿Pero quién va a aprobar las cuentas en el fondo de empleo público? Pues lo hará la Comisión de Control Especial. En nuestros fondos de pensiones lo hace la Comisión de Control del fondo. Tema de integración de planes. En un fondo de empleo público, la aceptación va a ser por la Comisión de Control Especial. En un fondo de los nuestros, lo acepta en primera instancia, es el primer plan que se integra, puede hacerlo la entidad gestora, y si no, será la Comisión de Control de ese fondo de pensiones. Vamos a ver qué tipos de planes se han incorporado en el fondo de empleo público. Tenemos aquellos planes de pensiones cuyos promotores van a ser las empresas que puedan estar incluidas en un convenio colectivo. Los promotores o promovidas por las empresas de las administraciones públicas. También se crea un plan de pensiones simplificado promovido por asociaciones, fundaciones, etcétera, para las personas que trabajen por cuenta propia o autónomos. Y también se crea un plan de pensiones simplificado para las sociedades corporativas. Daos cuenta que todo esto se engloba dentro del capítulo de planes de empleo. ¿De acuerdo? Daos cuenta, planes de pensiones de empleo derivados de convenios colectivos, administraciones públicas, planes de pensiones creados por asociaciones para personas autónomas y para socios y socias de cooperativas. En nuestros fondos tenemos un plan de pensiones de empleo que es promovido por una entidad, por una empresa, mediante el acuerdo promotor y la parte social de los trabajadores. Nuestros planes de pensiones pueden llegar a transformarse en planes de pensiones simplificados, pero bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Vamos a ver la modalidad de estos planes de pensiones. Repito, planes de pensiones simplificados, así los llaman, planes de pensiones simplificados de empleo, ¿vale? Con lo cual, repito, es muy importante porque a pesar de la naturaleza de alguno de estos planes, para mí no tiene mucho sentido que fueran de empleo, pero los han categorizado como de empleo. En consecuencia, todo lo que viene en la normativa relativa a planes de empleo les puede afectar. Pues el plan de pensiones simplificado, como hemos visto, sería sectorial de la administración pública o para trabajadores autónomos. Nosotros tenemos de empleo. He metido aquí asociado, aunque estaría incorporado en un fondo de empleo personal, porque para mí sería muy similar a los planes de pensiones simplificados creados por asociaciones para trabajadores por cuenta propia autónomos. Para mí ese plan de pensiones no tiene mucho sentido. Meterlo como empleo no tiene ninguna relación del trabajador con la asociación que no es su empleador. Pero bueno, está ahí metido, estamos ahí. Y luego tenemos las obligaciones de los planes. Estos planes de pensiones simplificados de empleo que están incorporados en el Fondo Público de Empleo son de aportación definida. Si llegan a ser mixtos, es decir, por unas contingencias de riesgo, tienen que estar plenamente asegurados y no va a haber ninguno de prestación definida. Estos planes se pueden considerar en algunos casos, sobre todo cuando aquellos que nacen de convenio colectivo, en los que
va a haber muchas empresas que podrían llegar a ser catalogadas como promotores de ese plan de pensiones, como los planes de pensiones de promoción conjunta que conocemos en la actualidad. Veremos cómo van a nacer. En nuestros fondos se integran ahora mismo planes de pensiones de empleo de aportación definida, mixtos, que tienen las contingencias de riesgo iguales que los de simplificados, pues que tienen que estar asegurados mediante una póliza anual renovable. Y sí que tenemos planes de prestación definida. Y, por otro lado, los planes de promoción conjunta, en la actualidad, para crear un plan de promoción conjunta, es necesario, desde el primer momento, que dos empresas puedan juntarse para constituir esos planes de promoción conjunta. Viene un capítulo nuevo interesante y es el de las revisiones financiero-actuariales. En un plan de empleo, en el Fondo de Empleo Público para estos planes de pensiones simplificados, lo que se dice, las revisiones financiero-actuariales se pueden efectuar de forma conjunta para todos los planes que están integrados en un mismo fondo, ¿vale? La decisión de elegir la entidad actuarial que va a hacer esta revisión depende de la Comisión de Control Especial. Lo que sí que ha modificado es en la ley el hecho de que en nuestros planes de pensiones, todos aquellos planes que estén dentro de un mismo fondo y que por su naturaleza sean todos de aportación definida, la Comisión de Control del Fondo puede tener la potestad de elegir el actuario que vaya a hacer la revisión financiera actuarial de todos los planes, ¿vale? Si bien cuando hay un plan mixto o planes de prestación definida, la parte actuarial sí que la tiene que hacer de cada uno de los planes y la financiera, si están dentro del mismo fondo, puede ser conjunta. Sí que resuelve el problema de que pueda haber una discusión de cómo se reparte el gasto de esta revisión financiera actuarial y la norma, esto sí que lo ha metido en el reglamento, lo veremos también con más detalle después, considera que se tiene que hacer proporcional al patrimonio de los planes. Vamos a entrar un poco al detalle de las características de estos nuevos planes de pensiones. Planes de pensiones simplificados de empleo. El primero sería el plan sectorial, es decir, va a nacer a través de un convenio colectivo. El convenio colectivo va a crear las características de ese plan, va a fijar la contribución empresarial, aunque luego cada empresa puede llegar a crear sus propias contribuciones siempre superiores a lo que marque el convenio colectivo. Y luego tenemos que las personas que sean trabajadores por cuenta propia o autónomos pueden estar incorporados en estos planes sectoriales en el sentido de que hay personas, trabajadores autónomos, que son trabajadores y empresas o entidades promotoras de pequeños planes de los pymes, ¿vale? Pues si les afecta el sector, el elemento de la construcción, pues podrán estar incluidos ese pequeño plan PYME que creen dentro de este plan de pensiones simplificado sectorial. Por contra, nuestros planes, bueno, aunque pertenezcan a un determinado sector, pueden establecerse y crear el propio plan de pensiones, negociación, trabajadores y empresarios. Si un plan de pensiones de empleo actual se va a ver afectado por la negociación colectiva, puede seguir siendo plan de pensiones de empleo como está ahora, independiente del plan de pensiones sectorial que se cree, si bien las aportaciones sí tienen que ser iguales o superiores a lo que marque el convenio colectivo. Nuestros planes de pensiones de empleo pueden llegar a transformarse en plan de pensiones simplificado, si así se acuerda por las partes. ¿De acuerdo? Yo os estoy contando todo esto, pero si tenéis algún comentario, alguna discrepancia de lo que yo voy diciendo, lo podéis ir haciendo. A ver, sigamos. Los planes del sector público.
Pues como hemos visto, es otro plan de pensiones simplificado para la Administración que nacerá de los órganos de control que tiene la Administración, de sus propias negociaciones. Y además tenemos sociedades mercantiles que están participadas por entidades sociales que pueden estar integradas en este plan de pensiones simplificado de la Administración. Hoy tenemos planes de pensiones vinculados a la Administración, ayuntamientos, confederaciones, los puertos, que son totalmente independientes. Pues puede que se puedan llegar a ver afectados a través de las negociaciones que establecen con la Administración. Los planes de pensiones para trabajadores por cuenta propia o autónomos. Como hemos comentado ya con anterioridad, pues van a estar promovidos por asociaciones, federaciones, uniones de asociaciones, confederaciones, sindicatos. Esos van a ser los promotores de ese plan de pensiones. Los partícipes de esos planes, única y exclusivamente, pueden ser trabajadores por cuenta propia o autónomos. ¿De acuerdo? Tiene una peculiaridad. Es decir, si crea el plan de pensiones una asociación pero solamente para trabajadores por cuenta propia o autónomos. Puede haber trabajadores que están referenciados a ese marco, a esa asociación, porque sea la asociación de zapateros, pero no tienen por qué estar realmente asociados a esa asociación que es la entidad promotora de este plan de pensiones simplificado. No necesitan eso para poderse adherir a ese plan de pensiones simplificado de autónomos. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los planes de pensiones que se crean para los socios y socias de cooperativas, cuyos partícipes van a ser esas personas. Por contra, para mí, este tipo de planes es como los antiguos asociados. Era un plan de pensiones que se creaba por una asociación, lo que pasa que eran un plan de pensiones asociado para todo el colectivo asociado a esa asociación, mientras que ahora lo están restringiendo a personas trabajadoras por cuenta propia y autónomos. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Y estos son los 3 tipos de planes que nos han creado. Plan de pensiones sectorial vinculados a convenios colectivos, planes de pensiones simplificados de la Administración Pública, planes de pensiones simplificados de empleo, creados para trabajadores por cuenta propia y autónomos, y planes de pensiones para cooperativas. Vamos a ver cómo se crea, cómo se promociona o cómo se formaliza un plan de pensiones en el Fondo de Pensiones de Empleo. Estos planes de pensiones simplificados, pues como hasta ahora, teníamos un proyecto de plan que se entiende unas normas, unas especificaciones del plan que van a nacer del acuerdo colectivo o lo que corresponda a las administraciones públicas. Van a nacer una comisión promotora también, que va a ser nombrada directamente o bien por el convenio colectivo o por la organización administrativa que corresponda, y por las asociaciones o federaciones. Ese proyecto de plan va a nacer de esos organismos, ¿vale? Y las comisiones de control, en el caso de esos planes asociados, pues va a ser nombrada por esas asociaciones, federaciones, etcétera. Por contra, los planes que tenemos en la actualidad, el promotor crea un proyecto de plan, las especificaciones, crea la comisión de promotora, que en principio está formada por potenciales partícipes y representantes del promotor, también puede haber una designación directa, obviamente, y presentan el proyecto del plan al fondo. Eso es lo mismo, presentan el proyecto del plan al fondo y es, en nuestro caso, el Fondo de Pensiones quien va a admitir esos fondos, ese plan de pensiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo se integran los planes de pensiones versus los planes de pensiones simplificados? Pues en un fondo de público, la comisión promotora es la que va a presentar a la Comisión de Control Especial del Fondo ese proyecto de plan. Se entenderá formalizado desde que lo admite. Pero lo mismo que en los fondos de pensiones nuestros ahora,
La comisión promotora presenta el plan de pensiones a la comisión de control del fondo, solicita su integración y este lo admite. Y es la formalización, se entiende, desde la fecha en que es aceptado el plan por el fondo. ¿Qué es lo que pasa? En los planes de pensiones simplificados he creado el proyecto de plan, digamos, el cuerpo general de las especificaciones, sin más. Con posterioridad se van a poder ir añadiendo empresas a las que tienen que incorporarse un anexo por cada una de las empresas, donde se van a especificar sus compromisos particulares. Cada empresa puede tener, al margen de lo que diga el convenio colectivo, siempre que lo mejore, pues sus propias características, tanto de aportaciones como de prestaciones. En nuestros planes de pensiones, si los vinculamos a los planes de promoción conjunta, como he dicho antes, un plan de promoción conjunta, necesitas 2 promotores para que se formalice el plan. Después, y también llevan sus propios anexos, ¿vale? Con lo cual, eso son iguales. Se va a crear también una base técnica. En el momento en que los planes tienen esas características mixtas, necesitan una base técnica en la que también se tiene que integrar los anexos correspondientes. No nos olvidemos que en este tipo de planes, tanto en los planes simplificados de empleo como en los planes nuestros, la responsabilidad es de cada entidad promotora de cumplir con sus compromisos. No se deriva al plan, sino que cada entidad promotora tiene que cumplir con sus propios compromisos. Los planes de pensiones simplificados que nacen ahora ya nacen con la posibilidad de crear un ciclo de vida o una multiadscripción. Pueden incorporarse a 2 de los planes de pensión, a 2 de los fondos de pensiones de empleo que se van a crear, de promoción pública. ¿De acuerdo? Si bien tenemos que esperar al reglamento para ver cómo lo van a desarrollar. Nuestros planes de pensiones de empleo, puedes tomar un acuerdo y llegar a hacer un plan, transformarlo en multiadscripción, y también se puede crear un ciclo de vida para uno de nuestros planes. Pero esto ya tiene que ser mediante acuerdo, transformación. Estos planes de empleo simplificado ya nacen con esa posible creación de multiadscripción, ciclo de vida, ¿vale? Vamos a ver un poco las especificaciones de estos planes de pensiones. Un poco es lo que os he estado contando hasta ahora, es decir, se crea un cuerpo general de especificaciones con las características generales que van a afectar a todos los planes. Cada empresa tendrá que crear su propio anexo con sus condiciones particulares. La base técnica es necesaria. Y los planes de pensiones de la actualidad pues nacen como estamos viendo ahora. Cada plan tendrá sus propias especificaciones con sus condiciones pactadas de contribuciones, prestaciones. En el caso de los planes de promoción conjunta, repito, se necesitan 2 promotores para su creación y también se tienen que incorporar anexos correspondientes. Y lo mismo la base técnica, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, los planes de pensiones, como he dicho ya con anterioridad, se pueden transformar en ciclo de vida. Vamos a ver los órganos de control que tienen estos fondos de empleo. Vamos a hablar de la comisión de control del plan de pensiones, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto sí que está claro es que a nivel de fondo, los fondos de empleo público van a tener esas 2 comisiones, la comisión promotora de seguimiento y la comisión de control especial. Que por contra nosotros tenemos una comisión de control del fondo representada por los representantes de los partícipes. Aquí a nivel del fondo no existe. Sin embargo, los planes de pensiones simplificados sí que va a tener su comisión promotora y su comisión de control. Lo mismo que tenemos nosotros. Comisión promotora, que puede ser nombrada directamente, y comisión de control, que igualmente puede ser nombrada en los planes de pensiones simplificados de empleo, va a estar nombrada directamente por el convenio colectivo, por las administraciones o por las entidades promotoras de las asociaciones, federaciones, etcétera. Y, por supuesto, pueden coincidir con todos o diferentes personas. Por contra, nosotros tenemos los planes de pensiones que conocemos hasta ahora, puede incluso no solamente ser nombrados directamente, sino que también puede haber elecciones a las cuales se les elija a los representantes de los trabajadores. Los promotores sabemos que siempre los pueden elegir.
¿De acuerdo hasta aquí? Pues vamos a ver ahora, esto es en esencia las dos nuevas figuras que ha creado la Ley de Impulso. El Fondo de Empleo de Promoción Pública Abierta y los planes de pensiones simplificados de empleo, que sería la sectorial, administraciones públicas, para trabajadores por cuenta propia autónomos y para las cooperativas. Nos crean esos nuevos 4 planes de pensiones que hemos visto, ¿vale? Con las características que hemos revisado. Y ahora vamos a ver algunos artículos que nos han modificado de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Nos modifican el artículo 4.1, en el 7º párrafo, que hasta ahora se entiende que un partícipe de un plan de pensiones, su adhesión es voluntaria. Bien porque suscribes un boletín de adhesión, bien porque hay una designación, una integración directa de los trabajadores al plan de pensiones. Siempre había una posibilidad de que ese trabajador, de forma expresa, indicara a la comisión de control o promotora, en su caso, que no deseaba formar parte del plan de pensiones. Pues bien, ahora eso, yo de la interpretación de este artículo entiendo que solamente en el caso de que así se recoja en el acuerdo o convenio colectivo es cuando un trabajador podrá decir que no quiere formar parte del plan de pensiones. ¿De acuerdo? Vemos ahora el artículo 5.1, que son los... Dicen que la adhesión es voluntaria, es voluntaria. Sí, 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 claro. O sea, es voluntaria luego en el plazo que ha fijado la nueva normativa. Eso es, claro. Vale, tienes que establecer un plazo, es voluntaria. Inferior al mes de antigüedad. Cada plan supongo que lo podrá... pero sí, tienes que fijar un plazo para que el partícipe manifieste expresamente que no quiere ser partícipe del plan de pensiones. Yo pensaba que nosotros hasta la fecha era manifiestas tu adhesión. Pero si no dices nada es que no quieres. No. A ver, tienes esa peculiaridad. Cada plan tiene su... Tú puedes tener una adhesión de integración del plan de pensiones y le dices a tus partícipes en un plazo de un mes, puedes decir que no quieres. No, yo tengo en el plazo de un mes, tú puedes decir que te quieres adherir. Eso es lo que eso normalmente yo veo en casi todos los planes. No, y si pues lo dices a los 3 meses, pues es porque tú has querido decirlo a los 3 meses y te incorporas igual. Ya, pero hay algunos que no es así. Bueno, pero luego este es válido, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vale. O sea, tú manifiestas antes de que cumplas el mes que te quieres adherir. Y si a los 6 meses decides adherirte, porque hay gente que no quiere adherirse de también pues también es válido. Pues ya me quedo tranquilo. Vemos los principios básicos en el artículo 5.1. ¿Vale? Esto es uno de los temas polémicos y que están encima de la mesa, es decir, no puede, para evitar la discriminación en el acceso al plan, todos los trabajadores tienen derecho a adherirse al plan en un plazo que nos marcaban hasta ahora, podría ser inferior a 2 años. Esos 2 años ahora lo han recortado a 1 mes. Está claro que cualquier partícipe que entre en la actualidad, para ser partícipe del plan, puede esperar 1 mes como mucho. Pero claro, entiendo que tenemos partícipes en los que estaban esperando el plazo que estuviera previsto en las especificaciones de 1 año o de los 2 años para formar parte del plan. Pero también quiero que tengáis una cosa en cuenta. Una cosa es la adhesión al plan y otra es cuando se le empiezan a hacer aportaciones, que no tiene por qué estar unido. Yo puedo formar parte, adherirme al plan de pensiones al mes y me empiezan a hacer aportaciones al cabo de 6 meses. O si es un plan mixto, hay planes en los que desde el momento 1 de la
de que forma parte de la empresa ya me están cubriendo las contingencias de riesgo, y hay otros planes que no, que hasta el plazo que hayan acordado no empiezan a hacer aportaciones, ya sean de ahorro o de riesgo, dependiendo de las características del plan. Repito, ¿qué es lo que hacemos con esos partícipes que estaban esperando 1 o 2 años para entrar a la ley y dice que tenían que entrar en un mes? Para mí esos partícipes ya tendrían que estar adheridos al plan. Otra cosa, repito, es cuando el promotor empiece a hacer las aportaciones para esas personas. Y eso lo tendréis que negociar unos con otros. ¿De acuerdo? Otro de los temas que también están puestos encima de la mesa y que están obteniendo críticas o comentarios, interpretaciones, es otro de los principios. Es decir, obviamente, como decía, los planes de pensiones no pueden ser discriminatorios en el acceso al plan, pero sí que se entiende que no es discriminatorio cuando puede haber diferentes aportaciones para diferentes colectivos o porque para unos empieza una fecha y en otros otra. Eso la ley lo considera que no es discriminatorio. Nos han incorporado un nuevo párrafo en el que dice que debe de garantizarse el desarrollo de las medidas correctoras para evitar la brecha de género, entre otras, el mantenimiento de las contribuciones en los supuestos de reducción de jornada y de suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. Es decir, hay planes de todo tipo, ¿vale? Hay planes en los que ya en estas situaciones de reducción de jornada el promotor seguía haciendo aportaciones porque así se había acordado, con lo cual no hay ningún problema. Aquellos planes en los que el promotor no se había comprometido a hacer aportaciones en los casos de reducción de jornada, pues tiene que habilitarlo. En caso de reducción de jornada, pues el promotor tiene que hacer las contribuciones necesarias, entiendo, que en la misma medida proporcional al salario que está recibiendo por la reducción de jornada. Y en los casos de suspensión del trabajo, suspensión del contrato de trabajo, nos indica el artículo 48, apartados 4 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a cuidados de hijos, bajas por maternidad, etcétera. Pues la ley no dice ni cuándo ni cuánto, con lo cual yo creo que es una cuestión de negociación colectiva el qué vas a cubrir. Y porque, repito, que estos son dos casos, porque la ley propia dice, entre otras, puede haber otras situaciones en las que habrá que analizar cómo se llega a un acuerdo de el qué, el cómo y cuánto se tendría que cubrir para las situaciones. Por ejemplo, en la incapacidad temporal, es un supuesto de suspensión del contrato de trabajo. Hay planes de pensiones que ya el promotor no hace aportaciones desde que el trabajador cae en la incapacidad temporal, otros que sí, y no tiene ningún problema. Hay otros en los que dice que empieza a hacer aportaciones a partir del mes 12 del que el trabajador está en incapacidad temporal. Entonces, vuelvo a repetir, todo se traduce en negociación para saber el cómo, el cuánto y en qué importe. ¿De acuerdo? Uno de los temas que también modifica la ley son los nuevos límites de aportaciones a planes de pensiones. Este fin de semana se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Yo no he llegado a verlo. No, nada. Las reducciones de jornada que habla aquí es por temas de adopción, etcétera, ¿no? Las reducciones de jornada se refieren a los temas de nacimiento, adopción, cuidado de hijos, no otro tipo de reducción de jornada. Yo creo recordar, es que no lo tengo aquí, que el artículo 37.6, el que nos dice, contempla el derecho de guardia legal de menores, personas con discapacidad. Vale.
Para el resto de casos de reducción jornada a petición voluntaria de los trabajadores no afecta. Sí, supuestos. Vale, de acuerdo. Límite de aportaciones. Bueno, aquí os presento un poco cómo han ido disminuyendo las aportaciones a planes de pensiones. Ahí os lo que os decía, en la Ley 12 habían contemplado unos nuevos límites de aportaciones a planes de pensiones, que en los presupuestos, yo vi en el proyecto de presupuestos, se modificaban y entiendo que es lo que ha salido, pero lo iremos viendo, ¿vale? Pues un poco. En el 2021 empezábamos con 2.000 euros de aportaciones y adicionalmente se podían incrementar hasta 8.500 que podía hacer las entidades promotoras. En el 2022 reducen esos 2.000 a 1.500 y adicionalmente se podían llegar a 8.500 contribuciones empresariales. En este caso, lo que sí que se dice es que el partícipe podría llegar a igualar la aportación que hiciera la entidad promotora. Y ahora nos vamos al 2023. ¿Qué tenemos? Lo que viene en la ley. Lo que viene en la ley son 1.500. Adicionalmente, se puede llegar hasta 8.500. Y el partícipe puede igualar o inferior al resultado de aplicar a la contribución empresarial estos coeficientes. Es decir, si la empresa hace un importe de 500 euros, pues el trabajador puede hacer 2,5 más. De 500 a 1.000, 2. El coeficiente es 2. De 1.000 a 1.500, 1,5. Y más de 1.500, el coeficiente sería 1. ¿Vale? Pero siempre hay que aplicar el coeficiente. Dime. Perdona, todo eso que estás diciendo es para los planes nuevos. No, los límites es para todos. Para todos. Para todos. Los límites es para todos. Disculpa, ¿eso es lo que se ha aprobado en los presupuestos del Esto, Estado? no. Lo que estoy viendo ahora es lo que está en la ley. ¿Vale? Perdón. Presupuestos del Estado. ¿Eso es lo que se ha aprobado? Porque se han aprobado los presupuestos. Entiendo que sí, es que no me ha dado tiempo a mirarlo. Entiendo que es lo que ha salido en los presupuestos, Lo que vamos a hablar la es diferencia para el 2023. La diferencia entre lo que es lo que aparece a mi izquierda, es lo que salía en la ley, y eso estaba aprobado, y lo que yo he puesto aquí, presupuestos del Estado, es lo que creo que ha salido en los presupuestos del Estado que se han aprobado este mes. ¿Vale? Lo que sí está claro es que se va a aplicar el coeficiente 1 cuando el trabajador obtenga rendimientos íntegros de trabajo superiores a 60.000 euros. Un dato, bueno, y ahora seguimos. Y también a esos 1.500 euros, los trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia autónomos, pueden llegar a hacer 4.250 euros. Vemos que es lo que ha salido o ha debido salir en los presupuestos generales del Estado, es lo mismo. Son 1.500 euros y luego el trabajador, por un importe igual o superior a aplicar la respectiva contribución empresarial, esos coeficientes que estamos viendo, hasta igual o inferior a 500 euros, 2,5, y aquí, pues no tienen otra cosa mejor que hacerlo más simple, entre 500 y 1.000 euros es 1.250 euros más el resultado de multiplicar por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y 500 euros. Más simple imposible. Eso está claro. Una pregunta, Pilar. ¿Los 60.000 euros, si una persona te entra en el mes de junio, son 60.000 euros también o es la parte proporcional? Si son 60.000 euros a partir de esa fecha, yo le metería coeficiente 1. O sea, a partir de que tú me informes. Porque no, si gana, por ejemplo, una persona que entra en el mes de junio y no va a ganar 60.000 euros. Imagínate, yo entiendo que es el cómputo anual. 25.000. Todo lo que se está contemplando de límites es en cómputo anual. Entonces, yo entiendo que tiene que ganar los 60.000 en un ejercicio. Ingresos en otra empresa. No. Claro. Eso asumir un riesgo. Eso no lo sé. Claro. Como comentabas, lo han puesto muy sencillo.
¿Perdona? Que como indicabas lo han puesto muy sencillo. Sí, es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, las entidades promotoras, pues nos tenéis que informar si el trabajador va a cobrar más de 60.000 euros. En caso contrario, nosotros lo que vamos a hacer es adoptar coeficiente 1 para controlar el límite en cómputos anuales. Yo creo que ya os lo han comentado y en diferentes documentos hemos plasmado. Esto de que ahora se tenga que hacer en cómputo anual conlleva que la entidad gestora no sabe hasta final de año cuál es la aportación que va a hacer el empresario. El trabajador puede estar haciendo aportaciones a lo largo del año, llega el 31 de diciembre, es cuando yo puedo contrastar qué es lo que está haciendo el promotor, qué es lo que ha hecho el trabajador, y si se ha excedido le tengo que devolver aportaciones. Y las aportaciones siempre voy a empezar a devolverlas de las aportaciones que hace el partícipe de forma voluntaria, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, eso puede generar minusvalías o plusvalías, y eso está regulado en la ley. Si se generan minusvalías, las va a soportar el partícipe, y si se generan plusvalías, se quedan en el fondo o en el plan. Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. O sea, ya sé que hay gente para todo tipo, pero nos tenemos que ir acostumbrando a controlar nuestros estados financieros. ¿De acuerdo? También es cierto, y esto es decir, cuando se creen estos planes de pensiones simplificados para autónomos, que entrarán en vigor en el 2023, porque estos son límites para el 2023, un trabajador por cuenta propia autónomo puede tener dos vidas, por decirlo de alguna manera. Puede estar trabajando en una empresa como trabajador por cuenta ajena y por las tardes tiene su pequeña empresita en la que es autónomo y puede ser promotor y partícipe de una pequeña pyme. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con su límite? Es decir, el empresario puede hacerle una aportación, él puede hacer esos 4.250 euros, pero entre todas las aportaciones que haga a los planes de pensiones no puede superar los 8.500 euros, más los 1.500 adicionales. Sí. Ahora mismo, la gestora, nosotros tenemos casos en los que el promotor va a aportar una cantidad, pero hasta final de año no es la cantidad definitiva. Ahora mismo, si hacemos aportaciones superiores a lo que ha aportado el promotor, las vais sí. No las vais a aceptar. No podemos dejarlas. Y en nuestro caso, que el promotor aporta a 30 de diciembre, ¿cómo puede aportar un trabajador el mismo 31 de diciembre la diferencia? Pues os he dicho, un control financiero cada uno de lo que tenemos y no tenemos. Imposible. No lo pueden hacer. Pero no hay otra cosa, no te puedo responder, porque es lo que hay. Es decir, si el promotor hace una aportación el 30 de diciembre, más o menos, puedes saber qué es lo que hace. Desde luego, el 31 de diciembre se ha cerrado. No, sabemos lo que va a aportar. Lo que te pregunto es si vosotros vais a aceptar la aportación máxima anual o va a ser a la fecha y vais a rechazar cualquier tipo de aportación que se pase. No. O sea, si se pasa te la voy a devolver. La vais a rechazar. Te voy a devolver. Date cuenta además que para devolución de los excesos, en teoría, tienes hasta el 30 de junio para devolver los excesos de límite por exceso fiscal, excesos de límite de aportaciones hasta el 30 de junio. Se intentará hacer lo antes posible, en el mes de enero, pues todos aquellos que se hayan excedido se procederá a la devolución de las aportaciones, con las plus y las minusvalías que se generen, repito. Disculpa, es que tengo una duda. Un trabajador autónomo que tiene su plan individual, su límite está en 1.500 euros, pero al ser trabajador autónomo su límite pasaría a 5.750. En el ¿Podrá 2023. incrementarse en 4.250? Quiero decir, para un trabajador autónomo tiene su límite general de 1.500, pero además podría incrementar a 4.250. En el 2023. En el 2023, un trabajador autónomo podría aportar a su plan de pensiones individual. No. Ah, ¿ve? No. Para estos planes de pensiones que se crean expresamente para personas por cuenta ajena
¿vale? O sea, que se cree un plan de pensiones asociado de una asociación, federación, confederación, etcétera, expresamente para trabajadores por cuenta propia, ¿vale? O trabajadores que puedan ser autónomos en pymes, ¿vale? Pero no Nada planes más. En individuales. individuales no, ¿vale? Para planes de pensiones expresos para estas personas. Que se deben de crear, Sí, sí. porque no están creados. No están creados. Madre. Y se está, digamos, trabajando en ello. O sea, para el 2023, cuando se puedan empezar a crear, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay planes de estos pensiones simplificados para estas personas que pueden empezar a nacer ahora, integrarse en fondos de empleo, porque tienen que integrarse en fondos de empleo de los que existen en la actualidad, porque los fondos de empleo público no van a nacer hasta a lo largo del 2023, que es donde en teoría deberían integrarse. Pero la normativa sí que te permite que estos planes de pensiones simplificados para autónomos entren en fondos de empleo de los que hay ahora mismo. ¿Vale? Perdón, una pregunta muy rápida, solo por entender la transparencia claramente. Lo que estaba propuesto en la modificación o en la ley de impulso es lo que está a la izquierda de la pantalla. Sí. Y eso se ha modificado ahora en la ley de presupuestos con esa propuesta que está a la derecha. Eso es. Vale, gracias. ¿Más preguntas sobre este tema? Esto es lo que os comentaba antes, que también nos han modificado el tema de las revisiones financiero-actuariales, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes, que ahora cabe la posibilidad de que antes no estaba regulado, aunque sé que en muchos planes sí que se estaba llevando a cabo, es decir, en fondos que tienen muchos planes integrados, se intentaba que las comisiones de control de estos planes aceptaran que la revisión financiera actuarial se hiciera conjunta de todos aquellos que así lo querían, hacer, no estaban obligados. Ahora sí que en norma se establece que esa peculiaridad se puede hacer revisiones financieras actuariales conjuntas de todos los planes integrados en un mismo fondo, sobre todo si son todos de aportación definida, y el nombramiento del actuario pues lo hace la Comisión de Control del Fondo, ¿vale? Lo que estábamos haciendo ahora es, digamos, buscar la aceptación de todos los planes de forma individualizada, porque entendíamos que sería cada comisión de control de cada plan quien decidía aceptar esta forma de hacer las revisiones financieras actuariales y, bueno, ahora es la Comisión de Control del Fondo directamente quien va a designar al auditor si así lo consideran oportuno. Discúlpeme, una pregunta. Tiene referencia a la ley esta. La Comisión de Control Especial no me ha quedado claro, no he sabido yo copiarlo, ¿quién la compone exactamente? Esta Comisión de Control Especial, que figura siempre aprobando el fondo, aprobando las normas. ¿Quién la compone? La Comisión de Control Especial la va a nombrar las organizaciones sociales, sindicales, 4 personas. 4 de las organizaciones sindicales, 4 de los empresarios y 5 del Ministerio. ¿Vale? Mientras que la comisión promotora y de seguimiento va a estar nombrada por muchas personas de muchos ministerios. Es decir, que los verdaderos dueños del patrimonio, que son los trabajadores, están en absoluta minoría ante la empresa y la administración. La comisión de control, en estos momentos, la representación de los que tienen el patrimonio, que son los trabajadores, que son los que hacen la aportación, solo tienen 4 representantes. Tienen 5 la administración y 4 los empresarios. Bueno, ya sabes por dónde van. Es lo que hay. Perdona, ¿esos cargos son remunerados en la comisión simplificada? Creo que la Comisión de Control Especial, no sé, una de las 2 es remunerada, sí. Ahora no me acuerdo cuál es, no me he dado cuenta. Pero sí, una de ellas va a ser remunerada. Por supuesto, los gastos generados por esa comisión, ahora no sé cuál de las 2, van a repercutirse, porque esta comisión no es única para cada plan, ¿vale? Estas comisiones son para todos los fondos de empleo, de promoción pública que se creen. En consecuencia, los gastos se van a soportar entre todos los fondos,
de empleo de promoción pública que se creen. Pues repito, no es una comisión para cada fondo, es una comisión para todos los fondos de empleo de promoción pública que se creen. Y los gastos se repercutirán entre todos los fondos, supongo que será proporcional al patrimonio. Y elabora una política de inversiones para todos los fondos. Para todos los fondos que se... Las bases o los criterios generales que se tienen que seguir es para todos los fondos. Luego, bueno, pues habrá diferencias en los principios de la política de inversión que se cree cada fondo, pero las bases son iguales, serán iguales para todos los fondos. Entiendo que sea del criterio así como lo que os he comentado, es decir, no se puede invertir en paraísos fiscales, lo cual pues parece razonable. No se va a poder invertir en empresas que tengan delitos laborales o socioambientales. Pues bueno, pues parece lógico y razonable. Os comento lo que sale hoy por hoy en la ley, que hay muchas cosas que tienen que llevarse al reglamento y que en teoría deben estar pensando en cómo hacerlo. ¿Vale? Vale, pues ya termino. Vamos a ver, la adaptación de los planes de empleo a otros instrumentos. Como os he comentado, vamos a ir un poco más rápido en esto. Los planes de pensiones actuales se pueden transformarse en un plan de pensiones simplificado, ¿de acuerdo? Si se toma el acuerdo, pues tendrán 12 meses para llevarlo a cabo. La adaptación de los planes de pensiones asociados en la actualidad. Si es un plan de pensiones asociado que está creado única y exclusivamente para trabajadores por cuenta propia o autónomos, pueden transformarse en un plan de pensiones simplificado. Si es un plan de pensiones asociado, mezcla un poco, porque son socios de esas asociaciones, si se transforman van a un plan de pensiones individual. No se van a crear nuevos planes de pensiones asociados y los que están, si quieren, pueden permanecer. ¿Vale? Vamos, un poco más. Las nuevas comisiones que se generan, comisiones de gestión y depósito. Para los planes de pensiones estos simplificados es inferior al 0,30 la comisión de gestión o puede llegar al 0,55 si se repercuten gastos, por ejemplo, de IDC, pero que no sean del grupo de las entidades gestoras, y 0,10 de entidad depositaria. Lo que tenemos en la actualidad, pues ya lo conocemos, si el fondo es de renta fija, pues puede llegar al 0,85, si es de renta fija mixta, un 1,30, y el resto pueden llegar hasta 1,50. Es lo que tenemos en la actualidad, y la entidad depositaria 0,20. Obligaciones y beneficios para las entidades promotoras. Como sabemos, para la ley de la seguridad social se establece una pequeña mejora para los promotores de planes de pensiones en los que se va a aplicar una reducción del 100% a las cuotas empresariales por contingencias comunes sobre el incremento de la cuota que derive directamente de la aportación empresarial, y se nos han inventado una formulita. Y la fórmula es el resultado de aplicar a la base mínima de cotización para contingencias comunes del grupo 8 del régimen general, el tipo de general de cotización a cargo de la empresa para las coberturas de dichas contingencias. Como repito, es todo muy simple, muy sencillo. Conlleva obligaciones para la entidad promotora porque tiene que informar tanto a la Inspección de Trabajo como a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las contribuciones que han imputado directamente a los trabajadores. ¿Vale? Pero es para todos los planes esto, ¿no? Sí, esto ya es para todos los planes. En el impuesto de sociedades, pues también en este caso se aplica una deducción. En teoría, esto era de aplicación desde el 2 de julio del 2022, pero para aquellas empresas que empiecen su periodo en esa fecha, con lo cual realmente empieza a contar para el 99% de las empresas en enero del 2023, ¿vale? Entonces, también puede tener una deducción en la cuota íntegra del 10% de las contribuciones empresariales para trabajadores con salarios inferiores a 27.000 euros y para trabajadores con importes superiores a 27.000 euros, pues también es fácil. La deducción
se aplicará a la parte proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan, es decir, contra mayor es el salario, la reducción va a ir disminuyendo. Y eso es todo.